Apocalipsis 8 nos muestra y nos revela qué es lo que está sucediendo para estos tiempos de apostasía con la iglesia. Apocalipsis 8 nos muestra y nos revela qué está sucediendo con los sacrificios, qué pasó, por qué fue cancelado el sacrificio. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera los ángeles trabajan en los cielos con las oraciones de los santos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Apocalipsis 8 cuál es el proceso en los cielos luego de que el hombre ora. Todo altar que se le prepara al Señor debe de preparársele según Dios se lo indica a través de la palabra. Cuando el ser humano no sigue instrucciones, el ser humano desobedece y la desobediencia es pecado. Cuando el ser humano desobedece, Dios le desecha. Dios no toma sacrificio que Él no le haya pedido al hombre. Dios no toma sacrificio que esté fuera de un orden. Los sacrificios para estos tiempos fueron cancelados por causa de la prevaricación. El continuo sacrificio se le fue entregado a la bestia. Hay un remanente que salió de nosotros que no le pertenece al Señor. La iglesia del Señor está en guerra. Y nos dice Apocalipsis 8 que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Nos dice la palabra del Señor que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Todo lo que nos muestra Apocalipsis 8, todo este proceso que se preparó en el mundo espiritual, todo este proceso que ocurrió en el mundo espiritual, todo esto fue manifestado en el mundo físico hace ya aproximadamente 2 años. Los sacrificios fueron cancelados. Dios le mostró a Daniel por qué los sacrificios fueron cancelados. Fue por causa de la prevaricación. Esto fue por causa de la prevaricación. Estamos viviendo bajo apostasía. La venida del Hijo del Hombre está cerca. Dios nos muestra qué pasaría, qué el hombre vería. ¿Qué el hombre presenciaría? ¿Qué vería el hombre antes de la venida del Hijo del Hombre? Nos dice la palabra del Señor que hubo una guerra. Todo lo que sucede en el mundo espiritual es materializado en el mundo físico. Para el hombre poder discernir, poder ver las situaciones espirituales, necesita tener una conexión espiritual. Ningún sacerdote, ningún ministro del Señor, nadie que Dios le entrega un ministerio puede andar deliberadamente en desorden, ni en desorden. ¿Por qué? Porque aquí no está el Señor. Dios es santo. Nadie que Dios llama a trabajar en su obra puede irse al mundo cuando quiere y regresar a hacer la obra del Señor. ¿Por qué?
porque Dios no es este Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Dios llama y separa al hombre. Dios lo limpia. Dios lo purifica para que este ser humano trabaje para él, para que este ser humano le obedezca, para que este ser humano siga la voz del maestro. Dios no es hombre. La palabra del Señor nos dice que hubo una guerra para el hombre poder discernir las situaciones espirituales. Necesita vivir como Dios le llama a vivir, en el espíritu y bajo santidad. De otra manera, el hombre viviendo bajo desorden y guiando el pueblo, o guiando un pueblo, guiando el pueblo del Señor, el ser humano trabaja para Satanás. Lo voy a volver a repetir. De otra manera, el hombre que Dios llama a trabajar en su obra, cuando descuida el ministerio del Señor, cuando descuida su vida espiritual, este viene a trabajar para Satanás. Cuando Dios se va de la vida del hombre, el hombre no se da cuenta. ¿Por qué? Porque hay una maldición que viene a la vida del hombre, la cual le hace sentir al hombre, le hace creer, le hace ver que está bien. El ser humano comienza a ejercer la obra la obra del Señor. Lo voy a volver a repetir. El ser humano comienza a ejercer la obra del Señor de manera diferente. Comienza a trabajar en la carne y comienza a creer que está bien. ¿Por qué? Porque la maldición que va sobre su vida le hace sentir que está bien. Dios no trabaja en el desorden. Dios no se mueve en el desorden. Dios es santo. Cuando el hombre desobedece al Señor, Dios inmediatamente se va. La desobediencia es pecado. Hubo una guerra en los aires para estos tiempos.